Las cosas flotan. Los globos, las pelotas de playa, una boya en el mar. Entonces se podría pensar que lo que tienen en común estos objetos es que son inmunes a la fuerza de la gravedad o algo así. Pero no, lo que tienen en común es que están sumergidos o semisumergidos en un fluido. Y si flotan es porque tiene que haber otra fuerza en dirección opuesta contrarrestando el efecto de la gravedad. Esa fuerza se llama fuerza de flotabilidad. Seguramente te has dado cuenta de que puedes flotar en una piscina estando sumergido en agua, pero no flotas si estás parado afuera de la piscina, a pesar de que estás sumergido en el aire, otro fluido. Entonces podríamos concluir que depende del tipo de fluido en el que estamos sumergidos. Pero entonces, ¿por qué no flotamos en la Tierra, pero sí flotamos dentro de un globo aerostático? Para entenderlo tenemos que conocer el principio de Arquímedes. Si tienes un vaso a punto de rebalsar y le pones un hielo, vas a regar el agua. O tal vez te ha pasado que si tienes un bowl lleno de sopa, todo se rebalsa cuando le metes la cuchara. Esto es porque cuando introduces un objeto en fluido, el objeto desplaza cierto volumen del fluido. Esto suena como algo difícil, pero realmente no lo es. A lo que se refiere es que los objetos que se introducen dentro de un fluido tienden a literalmente desplazar un poco del fluido, o sea, hacen que las cosas se rieguen un poco o que el fluido dentro de un contenedor literalmente se desplace. Y resulta que ese volumen de fluido desplazado siempre es igual al volumen que sumergiste. A lo que se refiere esto es que el agua que se riega en el ejemplo del vaso es igual al volumen del hielo. Es como que si con el agua que se regó pudieras hacer un cubito de agua del mismo tamaño, o sea, del mismo volumen que el hielo que introdujiste. O el volumen que se derramó de la sopa es igual al volumen de la parte de la cuchara que está sumergida. O sea que la parte que se derramó o la parte que se desplazó es igual al volumen de la cuchara que está sumergida dentro de la sopa. Y el principio de Arquímedes explica qué relación tiene esa cantidad de fluido que se desplaza con la fuerza de flotabilidad. Arquímedes se le atribuye haber descubierto que un cuerpo sumergido sufre un empuje hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. Porque, como expliqué, no es que los objetos que flotan sean como inmunes a la gravedad, sino que sí les afecta, sí tienen un peso, pero ese peso es compensado por una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de flotabilidad, y se representa con Fb. Lo que dice Arquímedes es que la fuerza de flotabilidad es igual al peso del fluido desplazado. Y como ya sabemos, peso se representa por masa por gravedad, así que la fuerza de flotabilidad es la masa del fluido desplazado por la gravedad. ¿Ya con eso podríamos encontrar la fuerza de flotabilidad que actúa sobre un objeto? No realmente, porque conocer la masa del fluido desplazado no es algo tan común. Necesitamos encontrar la masa a partir de cosas que son más fáciles de conocer. En este caso, si revisamos la fórmula de densidad, vamos a tener que densidad es igual a masa entre volumen. Entonces existe la posibilidad de obtener masa aquí si despejamos. Masa va a ser igual a densidad por volumen. Para encontrar la masa del fluido desplazado tenemos que conocer la densidad del fluido y el volumen del fluido desplazado. Aquí pasa algo importante. Vamos a empezar encontrando la densidad. Con la densidad pasa algo. Es la única variable que se mantiene constante si los problemas hablan del mismo fluido, porque masa y volumen van a cambiar en cantidad. Por ejemplo, si en el ejemplo del vaso y el hielo, metemos un hielo más grande que el que metimos la primera vez, se va a regar más agua, ¿verdad? Se va a desplazar un volumen mucho más grande de agua, porque se sumergió un volumen más grande, tenemos un hielo más grande. Entonces, la masa y el volumen van a aumentar, pero como el fluido sigue siendo el mismo, el agua, nuestra densidad no cambia, porque para un mismo fluido con las mismas propiedades, la densidad es igual. En cualquier problema que tengan. Si vayan a ver, por ejemplo, una piscina llena de agua y un vaso lleno de agua, aunque los volúmenes y las masas que se vayan a desplazar en los problemas sean diferentes, la densidad, al ser un mismo fluido, el agua, van a ser iguales. Ojo, esto no significa que en todos los problemas la densidad vaya a ser la misma, porque hay problemas que hablan de objetos sumergidos en fluidos como el aire, en el agua, en aceite, en miel, y todos estos fluidos tienen diferentes densidades. Pero si tenemos un mismo fluido en diferentes problemas, ellos sí van a tener las mismas densidades. Y a eso voy con esto. Que realmente la densidad, el problema o la va a dar,
O si no, tendríamos que ir a buscarla a una tabla o en internet, porque son cosas que se conocen universalmente. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y para todos los problemas que involucren la densidad del agua, va a ser esta. Podríamos tener 100 kilogramos de agua o 1 kilogramo de agua y su densidad va a seguir siendo 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora ya solo nos falta encontrar el volumen. Recordemos que estamos intentando encontrar la masa del fluido desplazado. Entonces, no estamos hablando de las propiedades del objeto, estamos hablando de las propiedades del fluido desplazado, del agua que se regó en términos más simples. Mucha gente tiende a utilizar en esta parte el volumen del objeto en vez del volumen del fluido desplazado, y este es un error. Bueno, ¿y cómo hacemos para encontrar el volumen del fluido desplazado? Pues por algo puse el ejemplo de la cuchara y el vaso. El volumen del fluido desplazado es igual al volumen que esté sumergido del objeto. Y aquí viene el error de muchas personas, porque muchas personas utilizan simplemente el volumen del objeto para sustituirlo en esta fórmula. Pero eso sería un error, porque no siempre todo el objeto está sumergido. Si pusiéramos aquí el volumen del objeto en vez del volumen del fluido desplazado, estaríamos asumiendo que todo el objeto está sumergido. Y a veces, por ejemplo, como en este caso de acá, tenemos solo una parte del cubo sumergida. Entonces, el volumen del fluido desplazado va a ser el volumen solo de esa parte. Generalmente, la altura a la que esté sumergida la va a dar el problema. Y como la profundidad y el ancho sí se mantienen las mismas, lo único que cambiaría sería la altura que usaríamos para sacarlo, porque recordemos que el área de un cubo va a ser la multiplicación de el ancho, el alto y su profundidad. Entonces, si tenemos esta parte de acá sumergida, sería como si tuviéramos solo esta parte del cubo. Y entonces, este va a ser el volumen del fluido desplazado, porque esa es la parte que está sumergida. Y nos quedaría solo sacar el volumen de esa parte. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se pueden dar cuenta que del cubo original se mantiene el ancho. También se mantiene la profundidad. Lo único que cambia va a ser la altura. Y es por eso que los problemas van a decir, y el cubo está sumergido tanta cantidad. Y va a ser lo único que va a cambiar, porque por ejemplo, en el volumen del cubo tendríamos que sería, si tenemos altura, ancho y profundidad, estos dos valores van a ser iguales a los del objeto y la altura le daría el problema. Y ya con eso podríamos sacar el volumen. Ahora, en este caso en el que todo el cubo sí está sumergido, ahí sí usaríamos el volumen de la figura original y no tendríamos que hacer nada con esto, ¿no? Lo que importa tomar en cuenta aquí es que tengan cuidado, porque el volumen del fluido desplazado, muchas personas se equivocan poniendo que es todo el volumen del objeto o a veces no lo calculan bien, ¿no? Mientras más sumergida esté, más volumen va a desplazar. Entonces, por ejemplo, acá seguramente no se desplazó tanta agua porque no ingresamos un volumen tan grande. Entonces tenemos el peso y tenemos una fuerza de flotabilidad, está sumergida. Aquí tenemos otra vez el peso, que sí se mantiene igual en los tres casos porque no es que este objeto esté perdiendo masa de alguna forma. Entonces el peso se mantiene igual, pero la fuerza de flotabilidad, como dije, no, porque aquí va a ser, pues, cierta fuerza de flotabilidad 1. Aquí, como tenemos más volumen sumergido, va a ser más fluido desplazado, entonces vamos a tener más fuerza de flotabilidad, no va a ser la misma, fuerza de flotabilidad 2. Y aquí tenemos una fuerza de flotabilidad todavía más grande porque hay un mayor fluido desplazado. Ahora tenemos todo el volumen del cubo que desplazó agua. Entonces tendríamos fuerza de flotabilidad 3. Ya expliqué cómo sacar el volumen y la densidad. Ahora ya solo tendríamos que multiplicarlos para encontrar la masa. Y realmente la fórmula de la flotabilidad quedaría como densidad del fluido desplazado por volumen del fluido desplazado por G. ¿Por qué? Porque si recordamos acá, es masa del fluido desplazado, que es densidad por volumen, por la gravedad. Se ve diferente, pero realmente no estamos cambiando nada porque esta es la masa del fluido desplazado, lo tenemos aquí. Y para encontrar el peso del fluido desplazado, que eso es lo que nos dice el principio de Arquímedes, solo lo multiplicamos por G. Ya sabemos cómo encontrar la fuerza de flotabilidad. Ahora, volviendo al globo aerostático, ya vimos cómo la fuerza de flotabilidad que actúa sobre un cuerpo depende del volumen sumergido del objeto. Ahora, para saber si un objeto flota o por qué lo hace, tenemos que considerar su densidad, porque podemos afirmar que si un objeto es más denso que el fluido, se hundirá. Si un objeto es menos denso que el fluido,
flotará. Y si las densidades del objeto y el fluido son iguales, ni flotará ni se hundirá. Vamos a ir una por una para entenderla mejor. En el primero, los objetos más densos que el fluido que se sumergen se hunden. Por ejemplo, si lanzamos una piedra más densa que el agua a un lago, seguramente se hundirá. En el segundo caso, podemos pensar en un globo de cumpleaños lleno de helio. Como el helio es menos denso que el aire, va a flotar en el aire. Y en el último, podemos encontrar a los peces, que tienen una densidad muy similar al agua, lo que evita que floten hasta la superficie o se hundan al fondo. Y de hecho, tienen la capacidad de adaptar su densidad con algunos órganos para bajar o subir dentro del fluido. Los globos aerostáticos entran en esta afirmación porque están flotando. Eso significa que tendrían que ser menos densos que el aire. Pero es difícil imaginar que un objeto tan masivo y que se ve tan grande sea menos denso que el aire, que tiene una densidad de 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Pero es la verdad, y todo gracias al concepto de densidad. Ya dijimos que para que algo flote, la densidad del objeto tiene que ser menor a la densidad del fluido. Y según la fórmula de densidad, tenemos que densidad es igual a masa entre volumen. Esto ya lo expliqué en un video anterior ya más a profundidad, pero como la masa es directamente proporcional a la densidad, si tenemos mucha masa vamos a tener una densidad muy grande y es por eso que es difícil pensar que un globo aerostático sea menos denso que el aire porque tiene mucha masa. Pero es porque no tomamos en cuenta el volumen, porque el volumen es inversamente proporcional. Así que si tenemos un volumen muy grande también, vamos a disminuir la densidad o al menos vamos a compensar el efecto que tiene la masa sobre la densidad. Porque conforme aumentemos el volumen, la densidad va a ir bajando. Si ponemos el ejemplo de un globo aerostático esto es un ejemplo ficticio, de 250 kilogramos, tiene cara de ser bastante denso, pero considerando que su volumen puede llegar a ser de 9.900 metros cúbicos, la densidad que tiene el globo, la densidad promedio del globo es de 0.02525 kilogramos sobre metro cúbico. Algo sorprendentemente mejor a lo que uno se podría llegar a imaginar que tiene de densidad un globo aerostático. Y esto efectivamente es menor a la densidad del aire. Lo mismo sucede con los barcos como cruceros y nosotros mismos cuando nos ponemos un chaleco salvavidas para aumentar nuestro volumen sin variar tanto la masa. La clave está en aumentar el volumen y tratar de disminuir la masa lo más posible, llenando nuestro globo aerostático de gases ligeros y calientes, lo que los hace menos densos. Así, hasta las cosas más grandes pueden flotar. Y de hecho también hay animales que buscan el efecto contrario, como los cocodrilos que quieren hundirse. Pero como no pueden disminuir su volumen para ser más densos, lo que hacen es tragar piedras para mantener su volumen, pero aumentar su masa y entonces aumentar su densidad, volviéndose más densos que el agua y logrando sumergirse.